River mejoró un poco en el juego en cuanto al funcionamiento. Volvimos a ver un equipo como en los últimos partidos que tuvo ratos de buen juego, que tuvo ratos de fluidez, pero lo que le faltó el otro día fue claramente contundencia. Es un equipo que no tiene gol, es un equipo que dentro del plantel prácticamente no tiene un goleador, salvo el caso de Borja, que después voy a hablar puntualmente del colombiano. Pero bueno, en este video vamos a hablar un poquito más en detalle sobre lo que fue el empate el otro día 0-0 ante el Barcelona de Ecuador en la segunda fecha de esta Conmebol Libertadores. Hablar, desmenuzar el partido, analizarlo, tratar de explicar qué cosas hizo bien River, qué cosas creo que Gallardo puede sacar como positivas, y obviamente también hablar de lo que viene fallando o en lo que viene fallando River. Insisto con esto de la falta de contundencia, en esto también de aprovechar esas micro oportunidades que te da el rival, que River no las termina o no le termina de sacar el máximo provecho. Así que insisto, vamos a hablar de todo lo que fue el partido, así que ahora sí, arrancamos. Ya pasaron 3 días del empate de River, pero igualmente no quería dejar de hacer, por supuesto, el video hablando puntualmente del partido. Vamos a desmenuzarlo y, como decía en el inicio, intentar explicar más o menos bajo mi punto de vista, o por lo menos bajo lo que yo pude interpretar del juego, qué cosas hizo positivo o qué aspectos positivos tuvo River a partir del juego. Ya en los últimos videos, en los últimos partidos, lo vengo destacando que River poquito a poco viene encontrando cierta fluidez en el juego, que esos ratitos que tiene de fútbol los está empezando a tener en todos los partidos, pero obviamente con esto no alcanza. Es un equipo que esos buenos ratos debe o tiene que darle continuidad, que no sean cosa de 20, 25 minutos, sino que sean, por supuesto, algo mucho más sostenido durante el partido, y ni hablar durante el tiempo, durante todos los partidos que juegue. Pero bueno, más o menos quería, insisto, destacar porque destacarlo por lo menos esta faceta, porque después volvimos a ver un problema que River ya viene trayendo desde el año pasado incluso, y que este año también se está quedando muy en evidencia, que es la falta de gol. Es un equipo, como decía en el inicio, que no tiene un goleador, que el único goleador que tiene dentro del plantel es Miguel Borja, y Borja la verdad que está en un nivel muy flojo. La verdad que el otro día cuando entró decididamente muy mal, entró y exhibió un nivel realmente muy paupérrimo, entró más a pelear que a jugar, y la verdad que Borja ya empieza a preocupar la situación, porque la verdad es un jugador que se lo nota falta de confianza, se lo nota desanimado, cuando entra se lo nota desganado, y yo siempre con Borja, y creo que lo dije en uno de los anteriores videos, es un futbolista que él se tiene que sentir importante para el equipo, y si él no se siente importante, no se siente útil, y es un jugador que no te termina ayudando, es un jugador que casi que diría que te termina restando. Entonces eso también obviamente repercute en su rendimiento cuando le toca jugar. Y la verdad que, insisto, el otro día entró muy mal, son 3 goles en lo que va el año. Es cierto, el otro día hizo el gol contra Sarmiento, pero la verdad que, insisto, lo de Borja ya empieza a ser un poco preocupante, por lo que decía antes, es el único goleador que hay dentro del plantel, porque después de Colidio, de Driussi y demás, que son fuerzas que son delanteros que te pueden aportar goles, nunca en su carrera han sido goleadores. Entonces es un problema que River va a tener que tratar de maquillar, por así decirlo, de acá a mitad de año, cuando a mitad de año se abra el mercado y urgentemente o de manera muy, a ver, ¿cómo decirlo? Rápidamente ya debería estar buscando un delantero, porque claramente es un equipo o un plantel al que le falta un delantero, e incluso veremos qué pasa con Borja, porque si sigue con este nivel, yo creo que todos los caminos conducen a su salida. Sabemos que termina contrato a fin de año, bueno, veremos, repito, si sigue en este nivel, si su salida no se termina adelantando incluso a mitad de año, en caso de que Borja salga. Si bien obviamente me estoy aventurando mucho, casi que te diría que River tiene que ir a buscar 2 delanteros, pero obviamente es un problema que River tiene que solucionar, y es un problema que en este mercado, en el mercado de enero, ya tendría que haber por lo menos traído algún refuerzo en ese sector. No lo trajo, y bueno, se están viendo por supuesto que las consecuencias de no haber traído un
un delantero, pero bueno, me fue un poquito por las ramas en cuanto al tema de Borja, en cuanto al tema del gol, pero obviamente es importante porque, insisto, el otro día volvió a quedar muy en claro que es un equipo al que le falta gol, es un equipo que el otro día generó peligro, pero le faltó puntería, le faltó contundencia y le faltó, por supuesto, aprovechar mucho mejor esas situaciones que generó y lo que decía antes, esas micro oportunidades que tiene durante el partido y que el equipo no sabe aprovechar. Pero vamos a hablar un poco de lo que fue el partido, vamos a desmenuzarlo como siempre lo suele hacer. Esta primera imagen, vamos a ver como siempre la estructura de River, en este caso River que otra vez volvió a utilizar ese 4-3-3, Gallardo repitió el equipo, bueno, salvo por el ingreso de Montiel que volvió por Bustos, pero después repitió el mismo 11 que la semana pasada le ganó 1-0 a Universitario en Perú. Insisto con esto, River 4-3-3 en salida, frente a ese 4-4-2 del Barcelona de Guayaquil, que lo que intentó es justamente taparle la salida a River, tapar el pase de los defensores, de los centrales puntualmente hacia los volantes. Ahí se ve muy clarito cómo el Barcelona armaba esa línea o ese bloque de 6 futbolistas para justamente tapar los 3 jugadores del medio River, tanto Enzo, Castaño como Mesa, hacer esa especie de jaula para que River no pudiera progresar por adentro y que o tuviera que jugar largo, tuviera que salir con una pelota dividida o tratar de que River salga jugando por afuera, que es lo que efectivamente después terminó haciendo el equipo. Esto es lo que decía antes, ese 6 versus 3 en el medio campo, digamos en la zona de los atacantes del Barcelona, de los cuales, de los volantes y delanteros, frente a esos 3 volantes de River, para que River justamente no pueda salir por ese costado, por dentro, y después sí, lo que decía del Barcelona, que en el fondo queda 4 versus 3, los 4 defensores, esa línea de 4, ante los 3 delanteros de River, ¿no? Colidio, Driussi y Mastantuono, algo que creo que Barcelona en los primeros minutos lo hizo bien, después River le empezó a encontrar un poquito más la vuelta para hacer que el equipo progrese. Esto es lo que también otra vez decía antes, como River tuvo que salir mucho por afuera. Vean ahí Enzo, Mesa y Castaño, insisto en lo que decía antes, con esa especie de jaula que le puso Barcelona para que no pudieran conectar con ellos. Y acá vamos a ver cómo River insistió o tuvo que jugar mucho por afuera. Y después lo vamos a ver en otra imagen más detallado cómo tuvo que meter mucho ese pase de afuera hacia adentro constantemente. Acá lo que decía también de River, que ya es una estructura que viene utilizando Gallardo, este 2-3-5, Pablo Díaz Martínez cuarta, después los 3 del medio, Mesa, Enzo y Castaño, y después obviamente los laterales dando mucha amplitud, laterales altos, Colidio, Mastantuono y Driussi por dentro, insisto, algo que ya viene siendo bastante común en River, o es una estructura que Gallardo ya viene utilizando bastante en los últimos partidos o en todo el año en general. Y esta, por ejemplo, es la jugada del minuto 3 que va a terminar después con el penal que le cobraron a River y que después sabemos que lo terminó fallando. Termina fallando Driussi, pero vamos a ver cómo antes Castaño, que hizo esto, que Castaño me gustó otra vez, me gustó mucho de nuevo, como siempre recibió en esa posición más lateralizada para que Montiel agarre un poco más de altura y obviamente para que Castaño sea ese futbolista, sea ese primer pase del central, en este caso de Martínez Cuarta, y a partir de ahí conducir. Es un jugador que tiene una muy buena conducción, es un jugador que además tiene un buen pase entre líneas, es un jugador la verdad que me está gustando muchísimo por la movilidad que tiene con y sin pelota, es un jugador que además muy criterioso. Esta es, insisto, una jugada en la que él arranca prácticamente como lateral derecho, cómo conduce y cómo lo va a encontrar acá muy bien a Driussi. Esta es una muy buena jugada de River a los 3 minutos, una jugada en la que Driussi termina como siempre, y esto lo destaqué el otro día, que esto Driussi lo viene haciendo bien. Después es un jugador que obviamente dentro del área le está faltando peso, le está faltando gol claramente. Es un jugador que todavía no ha marcado desde su vuelta, pero esta es una buena pelota de Castaño hacia Driussi. Después el taco de Driussi muy bueno. Driussi que ahí se ve cómo arrastra a uno de los centrales del Barcelona. El buen taco de Driussi para Mastantuono, que después queda de frente al arco, y después ese muy buen pase ante la buena diagonal de Colidio. La pelota que va hacia Colidio, el arquero que sale no logra quedarse con la pelota, después termina cometiéndole penal a Driussi en lo que fue, insisto, el penal que le cobraron a River, penal clarísimo. Acá se ve en la otra imagen como el arquero Contreras, que fue la gran figura del partido, le termina cruzando la pierna de Driussi, insisto, penal clarísimo. Y después, bueno, el penal que, bueno, ya muchos habrán visto, un remate fuerte de Driussi, que, bueno,
Creo que también hubo mucho mérito, por supuesto, del arquero, que se tiró bien y que sacó un remate, insisto, muy violento. Pero bueno, una chance que River, por supuesto, no tiene que desperdiciar. Ya viene siendo un karma total lo de los penales, no solamente en las tandas, sino durante los 90 minutos. Recordemos, ¿no? Borja ya erró frente a Lanús. Borja también ya había errado contra Bolívar por Copa Argentina. Ahora insisto, viene siendo un karma bastante preocupante ya el de River con los penales, y encima era una oportunidad importante, no solo después viendo lo que fue el partido, que terminó 0-0, y creo que si River convertía este gol tempranero y por ahí el partido se le presentaba de una mejor forma, incluso creo que tranquilamente el equipo se podría incluso haber cobrado un poquito más de confianza, por así decirlo, encontrar el gol tan temprano. Entonces era una oportunidad, insisto, muy, muy, muy importante, y esas micro o esas grandes oportunidades, porque fue un penal, estas grandes oportunidades que River tiene que aprovechar, porque no es un equipo al que le venga sobrando nada. Si bien está mejorando un poquito en cuanto al juego, tiene que empezar a materializar mejor las oportunidades que tiene. Insisto, esto de la falta de gol, esto de la falta de un goleador, y bueno, tiene claramente sus consecuencias. Esto también lo quería marcar, como River hizo muy bien esto, de siempre armar estos triángulos, que es algo que también lo viene haciendo bastante seguido en los últimos partidos, sobre todo después de aquel partido, por ejemplo, siempre lo cito, el partido frente a Atlético Tucumán, como River, ahí creo que empezó, o fue el mejor partido de River en el año, claramente. Esta es una pelota que va a venir de Martínez Cuarta hacia Castaño, Castaño que se la da a Montiel. Y después, esto que Mastantuono también lo tiene que hacer, o lo hace muy bien, y creo que lo tiene que hacer un poco más seguido, de siempre tratar de ir al espacio, de aparecer en esa zona entre ese espacio que deja el central y el lateral, aprovechar ese hueco. Este es un buen pase de Montiel hacia Mastantuono, que después, bueno, es una jugada que no termina nada peligroso, pero son esas buenas triangulaciones que River tiene que empezar a hacer más seguido para generar superioridad numérica, para poder progresar por afuera, y más en estos contextos de partido en donde el equipo rival siempre te trató de tapar el juego por dentro. Entonces River tiene que, insisto, sacarle un poquito más o darle más continuidad a estos de las buenas sociedades, o de estas buenas paredes, triangulaciones que puede hacer perfectamente por banda, porque incluso creo que por la derecha, con Castaño, con Montiel y con Mastantuono, tenés tres muy buenos futbolistas ricos técnicamente, como para justamente hacer que el equipo progrese por esa banda. Esto nuevamente lo de como River, obviamente con Colidio, Driussi y Mastantuono jugando por adentro, intenta jugar mucho por ahí, tener mucho volumen de juego, intentar que los futbolistas, los tres delanteros o los tres hombres ofensivos, constantemente reciban entre líneas, perdón. En este caso una pelota de Mesa hacia Driussi, que, insisto, siempre lo vemos ahí flotando entre las dos líneas, entre la línea de los defensores y la línea de los volantes. Acá la buena pelota de Mesa hacia Driussi, después Driussi, que acá, si bien apareció bien dentro de ese espacio, después no es una jugada que termina con un toque largo hacia Colidio. Driussi, que, insisto, esto lo está haciendo bien, de moverse, de ser un jugador que participe en el juego, que baja a recibir, que arrastre a algún central, que lo saque de posición y demás, y que dependiendo de la jugada se lo está notando un poquito fino, por momentos no tanto. Esta es por ejemplo, un pase que por ahí era sencillo, lo termina errando. Creo que Driussi, si bien obviamente la gente le está cayendo mucho por el penal errado, porque es un jugador que todavía no ha convertido, creo que Driussi, en cuanto tenga un poquito más de sintonía con el equipo, en cuanto tenga un poquito más de ritmo futbolístico, y para eso será importante que no se lesione, pero en cuanto agarre ese ritmo, creo que es un futbolista que le va a dar muchas cosas a River. Después, obviamente, estaremos hablando, por supuesto, del tema de si tiene que ser el 9 de River. Obviamente que para eso tiene que también tener mucho peso dentro del área, algo que por ahora claramente no está teniendo. Pero esto de los apoyos, esto de aparecer entre líneas, de jugar a uno o dos toques, esto, dentro de todo, por lo menos los últimos 2-3 partidos, lo viene haciendo bien.
Acá nuevamente, esta es por ejemplo una buena jugada nuevamente que de Mastantuono, pelota que va a venir de Castaño hacia Mesa, Mesa que va a encontrar acá Mastantuono, acá lo que decía antes, como River siempre con laterales altos y profundos, el caso de Acuña y de Montiel, Mastantuono, Colidio y Driussi por dentro, esta es una buena pelota de Mesa hacia Mastantuono y esto que va a hacer Mastantuono es muy bueno, cómo se va a perfilar para su pierna zurda, va a abrir para Acuña y después esa buena pared con Acuña, esa buena devolución de lateral y esta es una jugada que después termina con este, no sé si penal fingido, porque creo que hay un leve roce, obviamente no fue penal, no es una jugada para cobrar penal, pero bueno, termina con Mastantuono cayendo dentro del área, insisto, hubo ahí un pequeño toque, pero no fue penal para nada y estuvo bien en no cobrarlo, pero bueno, fue una buena jugada de Mastantuono que tuvo cositas nuevamente de siendo el futbolista más móvil, el futbolista que más intentó, que más peligro generó, creo que fue el jugador también con más remate, que ya viene siendo una costumbre dentro dentro del equipo y la verdad que otra vez creo que Mastantuono volvió a ser el futbolista diferente de River, el que más intentó con algunos errores, con alguna imprecisión y demás, pero otra vez volvimos a ver a Mastantuono siendo ese futbolista que lidere un poco, por así decirlo, a River. Esto es lo que decía antes, como River tuvo que apostar mucho por ese pase de afuera hacia adentro, en este caso o casi siempre de los laterales, tanto Acuña como Montiel, hacia adentro para encontrar a Colidio, a Mastantuono o al propio Driussi, ante esa imposibilidad de progresar a partir de los volantes, insisto con lo que decía antes, de cómo Barcelona le tapó muy bien en salida, tanto a Enzo como a Mesa como a Castaño, minuto 25, esta es otra acción en la que acá va a ser una pelota recuperada por Mastantuono, el toque rápido de Enzo que creo que hizo un buen partido, hizo su mejor partido desde que volvió a River, su mejor partido en el año, es cierto, en un contexto muy favorable para River ante un equipo que el Barcelona que prácticamente nunca lo atacó y tampoco le hizo trabajar mucho en tareas defensivas, pero en otros aspectos creo que fue bueno el partido en Enzo Pérez, pero bueno, esta es una pelota de Mastantuono hacia Mesa y después acá Mesa como recibe en esa posición entre líneas y el buen pase hacia Driussi que queda mano a mano, le queda para la pierna zurda, es verdad, y el arquero y la pelota le queda muy cerca de la salida del arquero, una chance también fallida. Una chance que igualmente River estas las tiene que aprovechar, insisto, de mucha mejor manera, más allá de que, bueno, fue una buena jugada, una recuperación de Mastantuono, después el pase o la intervención de Enzo Pérez, el buen pase de Mesa y después esta definición de Driussi que le quedó para su pierna zurda, pero, insisto, son jugadas en las que River tiene que aprovecharla mucho mejor. Acá lo que decía antes, nuevamente, estas triangulaciones, ahí también se ven claritos los dos triángulos que arma River, ¿no? Con Enzo, Mesa y Castaño, los tres volantes, y después los tres hombres de arriba, Colidio, Mastantuono y Driussi, y lo que también nuevamente esa triangulación que hace por las bandas, en este caso por la derecha, con Castaño, con Montiel y con Mastantuono. Esta es una pelota que va a venir justamente de Castaño hacia Montiel y lo que decía antes, mucho esta pelota de afuera hacia adentro, en este caso del lateral hacia uno de los jugadores más ofensivos, en el caso de Montiel hacia Driussi y Driussi después cómo va a terminar tocando de primera para Mastantuono. Esta es una acción en la que momento otra vez queda claro lo que decía antes como Driussi. Hay jugadas en las que se lo nota más fino y por momentos menos fino. Le tiene que agarrar todavía, insisto con esto, de el ritmo. Se lo nota que todavía futbolísticamente le falta... le falta un poco más de rodaje, pero en cuanto a sus movimientos, la verdad que me está gustando dentro de todo. Me quedo sobre todo con el partido de ayer, partido del otro día ante Barcelona y el partido del otro día frente a Universitario, en el que creo que vimos un poquito de lo que le puede dar Driussi a River. Pero bueno, volviendo a lo de antes, esta es una pelota larga, pero bueno, fue una buena jugada en lo que decía antes, Montiel metiendo el pase para adentro y la buena evolución de Driussi. Bueno, la buena evolución hubiera sido buena si hubiera sido precisa, pero estuvo bien el movimiento de Driussi. Si la pelota iba con precisión, Mastantuono perfectamente podría haber quedado mano a mano dentro del área.
Siguiendo acá lo que también señalaba antes, con Castaño lateralizando en su posición para ser una opción en salida ante esa imposibilidad del Barcelona, o que el Barcelona le prohibió ese pase por dentro. Castaño siempre se recostó más por ese costado derecho, y para que también Montiel pudiera ganar altura, un movimiento que River hizo mucho. Sobre todo quedó muy claro en el primer tiempo. Después en el segundo tiempo, con un partido por ahí un poco más, con un River un poquito más no desacomodado, pero sí un poco más no tan ordenado. Pero por ahí no lo vimos tanto, pero en el primer tiempo sí quedó muy claro este buen movimiento de Castaño y demás. Nuevamente esto, lo que sigue, estas triangulaciones. Acá es una jugada en la que vamos a ver cómo Meza termina apareciendo prácticamente en posición de interior derecho cuando le arranca por izquierda. Esto también es bueno que lo hagan los futbolistas de River, de que tengan movilidad, de que salgan un poco de sus posiciones, de que no sean jugadores que respeten o que tengan una posición fija, que tengan constante movimiento, que roten posiciones. Esto, por ejemplo, también lo vimos el otro día en Perú, como por momentos Castaño y Meza intercambiaban posiciones. Creo que esto obviamente es valioso, que los jugadores tengan movilidad, que no se queden fijos en su posición inicial y que constantemente tengan movimiento con y sin pelota. Esta es una buena pelota de Meza hacia Montiel, y nuevamente con lo que marcaba antes con Mastantuono, que esto lo hace bien y debería hacerlo más seguido, de siempre aparecer entre central y lateral. Esto, insisto, creo que lo dije, partido, esto lo hizo muy bien frente a Atlético Tucumán, y contra Riestra también por momentos lo hizo de buena manera, más allá de que ese partido no haya sido el mejor de River. Esta es otra vez, para dejar bien claro, acá hay una acción en la que, por ejemplo, no hay nadie, no hay una opción de pase clara para Martínez Cuarta, salvo por Montiel. Acá también, por supuesto, es una falla de River de no tener ningún futbolista que se le acercara justamente a Martínez Cuarta para aprovechar. Pero bueno, acá es una buena salida de Martínez Cuarta con esta pelota larga hacia Driussi, que, vuelvo a lo antes, esto Driussi lo hace bien, de moverse, de sacar de posición a un central y jugar. Es un jugador mucho más fino que Borja en ese sentido. Y después esta buena acción que termina con un pase hacia Mastantuono que otra vez, siempre obviamente jugando en la derecha, se termina perfilando para su perfil zurdo. La buena conexión, esa buena pared con Colidio. Después se pase de Driussi hacia Meza. La acción que después hay hubo un mal control de Meza. El centro después de la jugada que progresa por izquierda y no termina nada peligroso. Pero son otras esas micro oportunidades que River tiene que aprovechar mejor. Porque acá se ve bien clarito como si Driussi le ponía una buena pelota a Meza, y Meza tranquilamente podría quedar mano a mano. Insisto, también hubo un mal control de Meza en esta jugada, pero son esas oportunidades en las que River genera bien la acción, genera bien los espacios, pero en ese último pase, en esa puntada final, y ahí es donde termina nuevamente fallando. Pero volvemos a ver una buena jugada, un pase, en este caso muy bueno, Martínez Cuarta, perdón, pase de Martínez Cuarta hacia Driussi, y después cómo se conectaron tanto entre Driussi, entre Mastantuono y Colidio, siempre jugando por adentro. Fue una buena jugada de River. Vuelvo a lo de antes, tiene que afinar mucho más ese último pase. No solo Driussi, sino también Meza. Mastantuono también es un jugador que creo que tiene mucho crecimiento en ese sentido. No solo en el último pase, sino también por ahí en la toma de decisiones. Es un jugador que hoy siendo el jugador más importante de River, siendo jugador diferencial, por así decirlo, tiene que ser un futbolista que tome o empiece a tomar mejores decisiones. Igualmente es un jugador 17 años, siempre remarco lo mismo, esto lo va a ir ganando con el tiempo. De eso no tengo ningún tipo de duda. Esta es una minuto 37, una salida de Barcelona. Va a ser una buena recuperación de Martínez Cuarta, que va a tocar rápido a Mastantuono. Y Mastantuono, que cuando se pone de frente al arco, son futbolistas que a River le puede dar muchas cosas. Y acá es una muy buena pelota de Mastantuono hacia Montiel. Y después es una acción en la que Montiel creo que no remata al arco, creo que busca el pase al medio para Driussi, pero bueno, termina siendo tapado por Contreras en otra buena intervención del arquero del Barcelona. Pero otra buena acción en la que Mastantuono, cuando logra recibir perfilado o de frente al arco, y es un jugador que tiene o el remate o tiene esto de este buen último pase, que, vuelvo a lo antes, tiene que por ahí mejorarlo o pulirlo, porque en algunas jugadas por ahí le falta un poquito más de precisión, pero
es el futbolista de River que creo que mejor entiende esto, o que mejor puede ejercer esa función de prácticamente ser un número 10, de casi ser un enlace, por así decirlo. Entonces, bueno, en ese sentido hay margen de mejora, pero vuelvo antes, esta es una muy buena pelota de él. Lo que decía antes, nuevamente, minuto 43, otra pelota de afuera hacia adentro, un pase de Acuña hacia Driussi, y esto Driussi acá lo hace muy bien. Acá es una muy buena evolución de cómo toca de primera, creo que es un taco, bueno, ahora no me acuerdo muy bien cómo fue la acción. La pelota que le queda a Colillo dentro del área, después el centro de Colillo. Y acá también hay un buen movimiento de Mastantuono de rápidamente picar para aparecer como en posición de número 9. Pero bueno, después la pelota que es despejada por el defensor de Barcelona. Pero otra buena jugada de River. Una buena introducción de Driussi. Que vuelvo a lo de antes. Esto Driussi lo viene haciendo bien. Esto de aparecer en esa zona entre líneas, de tocar. Pero lo que le está faltando es tener un poquito más de precisión en esas devoluciones. Si tiene un poco más de precisión, bueno, es un jugador que claramente es muy importante en ese sentido y que te mejora mucho a lo que te da Borja, que es un jugador, vuelvo antes también, que lo dije en otros vídeos, y que es muy claro, que es un jugador mucho más estático y que no tiene esta finura que por momentos sí está exhibiendo Driussi. Esta minuto ya sobre el final del primer tiempo. Martínez Cuarta, que me gustó también mucho su partido, porque la verdad que recuperó mucho, estuvo bien en esos anticipos, fue un defensor que se lo vio muy bien atacando al delantero, en este caso sobre Rivero, el delantero de Barcelona. La verdad que me gustó mucho el partido de Martínez Cuarta, así como también decía que Enzo Pérez jugó su mejor partido desde que volvió. Creo que Martínez Cuarta también, la verdad que me gustó. Es su partido, insisto en lo de antes, en eso de atacar al delantero, de presionarlo, de que no gire de espaldas, de anticiparlo constantemente, de puntear la pelota, como en este caso. La verdad que fue un buen partido. Acá es una recuperación de él, una pelota de Montiel hacia Castaño, otra vez con ese pase de afuera hacia adentro. Y después acá hay una buena acción del colombiano, de cómo amaga, cómo esto también Castaño me está gustando. Es un jugador que esconde el pase, tiene una inteligencia para hacerlo, y realmente tiene cosas muy interesantes el colombiano. Este es cómo acá usa a Montiel de señuelo, y cómo después va para adentro y termina tocando la pelota para Mesa. El remate después del ex hombre Independiente, que lo termina tapando al arquero Contreras. Después la jugada que después termina con un remate de Montiel, que acá se ve claramente cómo estaba en fuera de juego. Pero otra buena acción de River, pero siempre faltándole ese último pase o esa puntada final en la definición, algo en lo que viene fallando ya hace bastante. La minuto 45 también seguimos con el primer tiempo, en el que vimos lo mejor de River. Después voy a comentar un poco de la segunda parte, pero en la primera parte sí vimos creo que lo mejor de River en el partido. Otra vez con Castaño recibiendo en esa zona, casi como lateral derecho. Y acá lo vamos a dar muy bien a Mastantuono, que también lo viene haciendo bien, de retroceder unos metros, de bajar para conectarse y para flashearse al pase. Insisto, esto lo viene haciendo muy bien. Después acá va a haber una buena acción de Mastantuono, de cómo termina girando. La participación nuevamente de Driussi, y cómo nuevamente vamos a ver cómo se terminan conectando Mastantuono, Driussi y Colillo. Colillo, que después lo va a encontrar nuevamente Mastantuono. El centro atrás, que después no termina en nada peligroso. Vuelvo a lo de antes, y perdón si soy repetitivo, pero son esas chances en las que River tiene que mejorar ese último pase. Porque si bien estas no son acciones peligrosas, no son jugadas que terminen en remate, sí que son acciones que las están viendo, en las que River podría sacar mejor provecho y por lo menos terminar la jugada, que también es otro de los problemas de River. Hay momentos en los que se entretiene demasiado y no termina nunca de rematar. Vamos a ver creo que es una en el final del partido, que después la voy a mostrar, en la que River mueve la pelota dentro del área y nunca encuentra el remate. Bueno, pero en algún momento hay que pegarle, porque no se puede entrar al arco mediante pases. Entonces también es otro punto a corregir de River, más allá del tema, por supuesto, de la definición de cara al arco. Acá seguimos con el primer tiempo. Insisto, hay muchas imágenes de esa primera parte. Esta es una pelota que acá Martínez Cuarta, con lo que decía antes, anticipando, y la verdad que esto lo hizo muy bien. Una pelota que le va a quedar acá a
a Mastantuono con Castaño. Acá hay una buena pausa de Castaño. El pelota que después va a venir de Mastantuono hacia Castaño, que esto también lo marqué el otro día en el partido frente a Universitario. Esto de Castaño de tocar y moverse, tocar e ir al espacio, tocar, siempre ofrecerse al pase, de tirar algún desmarque sin pelota. Castaño, vuelvo antes, me está gustando mucho su trabajo, es un futbolista por el cual River hizo un gran desembolso, que por ahí después podemos hablar. Bueno, primero vamos a terminar la jugada. Después la jugada que termina con Castaño llegando a esa línea, patea al centro. Pero bueno, después una acción que no termina nada peligrosa porque se termina con un centro, creo que un centro pasado, si no recuerdo mal. Pero volviendo a lo de Castaño, es un futbolista que por el cual River gastó mucho dinero. Es un futbolista muy caro para lo que es no solo el fútbol argentino, sino creo que el fútbol sudamericano. Es un futbolista caro, pero que después obviamente alguno me puede discutir el precio. Insisto, es elevado, muy elevado el precio, pero la verdad que lo que estamos viendo en estos 3-4 partidos que ya ha jugado, a mí me está demostrando que es un buen futbolista, que es criterioso con la pelota, que tiene movilidad sin pelota y con ella, que es un jugador inteligente para jugar, que es un futbolista que también se lo está viendo con mucha personalidad para agarrar la pelota, para pedirla, para por momentos hacerse dueño del equipo por lo menos, es que se está conectando bien en la derecha con Mastantuono. Y el otro día en el partido frente a Perú, frente al Universitario en Perú, lo vimos también teniendo una buena sociedad con Bustos. El otro día con Montiel también creo que hubo buenas conexiones. Por eso la verdad que lo de Castaño, me está gustando mucho. Después, obviamente, repito, se puede caer en el debate de si es un futbolista que va a cumplir las expectativas, o que si este nivel que está mostrando, valen la pena, o si valen la pena pagar tanto dinero por él. Bueno, son debates que obviamente irán surgiendo, obviamente, pero insisto, como lo antes, en los pocos partidos que lleva, ya me está demostrando que es un futbolista que creo que a River le puede dar cosas muy interesantes, que le puede dar mucho, también un poco más de dinámica ese mediocampo, por ahí un poco más estático. Por eso, la verdad que creo que lo de Castaño en estos primeros partidos está siendo realmente muy, muy positivo. Vamos ya al segundo tiempo, en el que River, como decía antes, termina desmejorando. No me gustó el segundo tiempo, más allá de alguna jugada. Creo que el primer tiempo fuimos un River fluido, con un buen volumen de juego, y que tuvo ocasiones. Y en el segundo tiempo fue un equipo más de jugadas aisladas, fue un equipo más de aprovechar algún error del rival, pero no fue un equipo tan fluido, no fue un equipo que tuviera gran volumen, no vimos tantas sociedades, y por momentos también vimos un poco de una Mastantuono dependencia, por así decirlo. Pero bueno, vamos al minuto 52. Este es un mal despeje del defensor de Barcelona. Una pelota que recupera Colidio. Y acá una buena pelota del ex hombre de Tigre para Mastantuono, que acá no termina controlando bien. Vuelvo antes, esas micro oportunidades que River tiene que aprovechar mejor. Y perdón si soy insistente con esto, pero lo quiero remarcar. Porque es una jugada en la que Mastantuono, si controla bien, queda mano a mano con el arquero. No la controla bien. Y bueno, es una jugada que no termina en nada peligroso. Acción instante después, porque esta fue la jugada, el saque de arco después de Barcelona. Y una buena presión de River, que también tuvo varias recuperaciones en campo rival. Acá vamos a ver cómo Mesa presiona el lateral. Corillo que termina presionando y le termina sacando la pelota a uno de los volantes centrales de Barcelona. Y la acción que termina después con este remate de Driussi, un remate que le sale un poco centrado. Y es una buena acción. Acá se ve la buena mano de Contreras. Vuelvo antes, un remate que por ahí no fue tan esquinado. Y después el rebote que Mastantuono termina cabeceando sin demasiada fuerza, sin demasiada potencia. Y le queda nuevamente al arquero de Barcelona. Minuto 54. Una buena subida de Montiel por la derecha. Acá es una pelota que Mastantuono le va a quedar otra vez para ahí en la frontal. Termina enganchando y después sacando ese remate que fue desviado por un hombre de Barcelona y termina en un córner. Pero otra vez con Mastantuono siempre recibiendo en esa zona. Es importante que River lo encuentre más seguido, ya sea para que Mastantuono saque el remate o para que pueda filtrar algún pase y demás, que es el jugador, vuelvo antes, que creo que tiene las mejores condiciones para ejercer ese rol de más un número 10.
Acá es otra buena sociedad entre Montiel y Mastantuono. Acá vamos a ver cómo Mastantuono termina recibiendo de espaldas, pero como rápidamente después va a girar, va a ir hacia adentro. Esta es una jugada ya que viene siendo un poco típica de Mastantuono, de recibir y rápidamente girar. Y después hay una buena... y después bueno, termina con una falta que genera él. Esto también Mastantuono, que hay gente que dice, no, la verdad es que juega incómodo de espaldas. Depende, hay partidos en los que sí se lo nota físicamente que ese juego más de espaldas le termina costando y que no se siente cómodo, pero también es un jugador que, por ejemplo, en estas acciones y que en este partido tuvo varias, como apenas recibe cómo gira y es un jugador que eso lo hace bien, entonces tiene partidos y partidos, momentos, insisto, en los que le cuesta por ahí ese juego de espaldas. Pero hay otras acciones o otros partidos como este en los que se lo nota como le gusta girar, porque le gusta recibir, le gusta girar y rápidamente ya perfilarse para de cara al arco. Este minuto 58, esta es una salida de River por izquierda, una pelota de Acuña hacia Colidio. Acá Colidio que va a conducir bien por afuera. Después esta buena conexión con Driussi. Después hay un mal pase de Driussi, un pase que le queda largo y termina siendo con una recuperación del equipo rival. Lo que sí, antes Driussi hubo jugadas en las que estuvo fino y otras jugadas en las que no estuvo tan fino. Por eso alternó entre buenas y malas en cuanto a estos estas devoluciones. Minuto 59. Esto, por ejemplo, es una oportunidad también que acá Acuña se apura porque la verdad que lo tenía Colidio. Lo que hacía antes en la primera parte, ese pase de afuera hacia adentro, acá Acuña no lo hizo. Termina con un centro muy pasado. Un centro a no sé quién, porque la verdad que ni Mastantuono, ni Driussi, ni Colidio son jugadores que tengan demasiado jugador, o son jugadores que te vayan a dar mucho o que te vayan a aportar mucho con un centro lateral. Por eso acá hubo un apresuramiento de Acuña que pasó bien el ataque, pero no terminó las jugadas bien. No me terminó de gustar mucho el partido de Acuña. Minutos 62, esta va a ser una buena doble pared de Colidio. Colidio que también creo que después se armó mucho debate. Porque la verdad que Colidio después de esta jugada sale y entra Borja. Y Borja la verdad que entra mal. Y creo que Colidio estaba teniendo un buen segundo tiempo. Creo que por ahí el cambio era más Driussi. Pero bueno, y porque él después lo pone a Driussi por izquierda, Gallardo, y Borja queda de 9. Creo que ahí sí el cambio, muchos coincidimos en que debió haber salido Driussi y no Colidio, porque Colidio, antes de que se produzca su salida, hace esta buena pared con Castaño, la buena evolución del colombiano, siempre fomentando esas paredes, siempre fomentando esas sociedades, y después la otra buena pared entre Colidio y Maxi Meza, que termina con el remate de Colidio de zurda por arriba del travesaño. Una buena jugada de River con Colidio, que esto lo hace bien de perfilarse o arrancar por la izquierda y mediante alguna triangulación, mediante alguna conducción para adentro, después terminar con un remate, en este caso desviado y arriba del travesaño. Lo que sí, antes, después ya River con los cambios, ya con la entrada de Simón por Meza. Simón que pasó a jugar de interior derecho y Castaño vino por izquierda, y Mastantuono, Driussi jugando por dentro, pero un poco más retrasados respecto a la posición de Borja. River siguió con el mismo sistema, pero obviamente con dos cambios. Dos cambios de intérpretes, por así decirlo. Esta es también una buena jugada, otra buena pared entre Castaño y Simón. Esto Castaño, lo que decía antes, siempre fomentando las paredes, siempre fomentando las triangulaciones. Esta es una buena evolución de Simón hacia Colombiano, y después hay una buena pelota de Castaño hacia Mastantuono, que acá va a recibir, se va a perfilar muy bien y después saca un remate que se fue muy desviado. Esto también es un punto en el que Mastantuono puede mejorar, en estos remates en los que tiene la posibilidad de sacar un buen remate desde la frontal con su pierna zurda y tratar de sacarlo un poquito más de rédito. Es un futbolista que tiene esta característica que River no tiene tanto, que es el remate de fuera del área, y que también ya lo he dicho en otros videos. Esto es positivo que Mastantuono esto lo tenga, es positivo que el equipo lo encuentre en esa zona, pero también será parte del aprendizaje y del crecimiento de él, intentar también sacarle un poquito más de provecho a estas acciones, porque, insisto, es una jugada que acá termina con un remate muy desviado, cuando podría por lo menos ser una pelota que por lo menos vaya al arco. Minutos 77, ya estas son las últimas imágenes. Pelota de acá va a venir de Pablo Díaz hacia Castaño. Castaño siempre bajando a recibir, siempre ofreciéndose al pase. Acá va a haber una buena pelota de Castaño
hacia Driussi, un buen toque de Driussi acá, una jugada en la que se lo notó fino, por eso lo que decía antes, hubo acciones en las que estuvo impreciso, otras en las que estuvo más fino, estuvo más preciso, una pelota que va a venir hacia Acuña, pues el centro del huevo, y es una acción, bueno, que acá también Borja, como decía antes, entró muy mal, entró totalmente al revés de lo que le pedía el equipo, un caso de Mastantuono, que no sé si iba al arco, no iba con mucha potencia, pero bueno, termina rebotando en Borja. Insisto, Borja la verdad que entró muy mal, realmente muy mal entró Borja. Método ya 88, te hace un centro atrás de Simón. Simón, que creo que fue de los cambios de River el que me parece que mejor entró, porque la verdad que se lo vio activo, se lo vio movedizo, trató también de por momentos ser ese futbolista que también combine. La verdad que se lo vio también tirando algún desborde por la banda. Dentro de todo, no me disgustó el ingreso de Simón. Creo que de los cambios fue el más productivo, porque Borja, bueno, lo dije antes, la verdad que no le aportó nada al equipo. Subiar después que entra ya sobre el final sobre los últimos minutos, la verdad que tampoco pudo aportar mucho. Por eso, bueno, vuelvo. Rojas que también entró y casi no tuvo intervención. Por eso Simón dentro de todo fue creo que mejor cambio. Esta es una pelota atrás de Simón hacia Mastantuono. Y acá lo que decía antes, como Mastantuono acá tenía para perfilarse y sacar por lo menos el remate, termina enganchando para su pierna derecha. La pelota que le queda a Castaño. Castaño, que tenía el remate con su pierna derecha, termina enganchando. Y cómo termina la jugada, con un remate de Martínez Cuarta de zurda desde afuera del área. Martínez Cuarta, que creo que no tiene ningún gol desde media distancia y mucho menos de zurda. Bueno, creo esta es la última jugada del partido y creo que termina definiendo lo que fue el partido de River, el que le fue totalmente esquivo y el que le fue totalmente, o el que vimos al equipo teniendo realmente muchos problemas a la hora de terminar la jugada. Vuelvo a lo de antes, River tiene que aprovechar mejor esas oportunidades que tiene, no solamente las oportunidades claras, sino también esas chances en la que hay espacios para que el equipo por lo menos termine la jugada. Vimos varias acciones en este partido y también lo vimos en otros partidos anteriores, de esas situaciones en las que River tiene que mejorar ese último pase, porque hay muchas acciones que no terminan en un tiro al arco o no terminan en un remate, pero que River, la verdad que podría generar mucho más, podría sacarle mucho más rédito a esas buenas, a esas posibilidades que le da al rival, o a esas buenas situaciones que River mismo se genera encontrando espacios. Entonces, vuelvo a lo antes, esta última jugada de Martínez Cuarta es un claro ejemplo de ello, de cómo Mastantuono tuvo el remate, no remató, de cómo Castaño tuvo el remate, no remató, ambos se engancharon y la acción terminó con un remate desde afuera del área de Martínez Cuarta de zurda. Los números del partido: 17 remates de River, 7 al arco, y el Barcelona 2 remates en todo el partido, ninguno al arco. Partido también muy por el Barcelona, que hizo bien eso de tapar a los volantes arriba en la primera parte, que después defendió bien su área. Me gustó el partido de los dos centrales de Barcelona. Buen partido de Contreras, obviamente, que creo que fue la figura del partido y que explica el porqué el 0-0, y obviamente con el penal atajado. Por eso, bueno, la verdad que este Barcelona tampoco mostró una gran cosa, y por eso también creo que es negativo el punto para River, porque era un partido para ganar, era un partido de local que vos lo tenés que intentar aprovechar. Como siempre se suele decir en la Libertadores, vos tenés que ganar los 3 partidos local y tratar de sumar algún punto de visitante. River, la verdad que hizo méritos para ganar, mereció ganarlo, y la verdad que perdió una muy buena oportunidad, porque eran 3 puntos que si los ganaba ya tenía 6. El partido de la semana que viene, partido de la otra semana, dentro de 2 semanas, ante Independiente del Valle, podías rotar un poquito más porque es antes del Superclásico. Entonces era, la verdad, que un partido para que River lo ganara, y ya rápidamente, si bien van 2 fechas y se podría haber acomodado mucho mejor en la tabla, por eso termina siendo, creo que River el otro día termina perdiendo 2 puntos en vez de ganar 1. Bueno, después no mucho más del partido, vuelvo a lo de antes. River mejoró en el juego, o otra vez volvió a mostrar cosas positivas en cuanto a funcionamiento. Creo que se está notando poco a poco que el equipo va encontrando algo por lo menos. Pero bueno, después obviamente tendrá que corregir el tema de la falta de gol, el tema de la falta de contundencia, el tema de aprovechar mejor esas oportunidades. Bueno, es por supuesto algo a corregir, y lo que también decía en el inicio, que por ahí ya se me quedó un poco lejos, el tema de que, bueno, River a mitad de año tiene que ir a buscar un delantero, porque ya es un problema que está dentro del plantel. Salvo que Driussi ahora explote y empiece a marcar o empiece a hacer muchos goles, que ojalá,
pero no lo veo. Salvo que pase eso, es un equipo al que, vuelvo a lo de antes, no tiene un goleador, salvo por Borja, y Borja está como está. Entonces, la verdad que es preocupante. Es positivo, o te deja un poquito más tranquilo que River está encontrando de a poco lo que quiere Gallardo y está viendo algo de fluidez y demás, pero bueno, lo del gol es un problema que, vuelvo antes, ya es del año pasado, no es algo de este año, no sé cuánto, creo que son, bueno, no quiero dar un dato erróneo, un dato erróneo, pero River tiene muy poquitos goles en el año, y es más, creo que hay muy poquitos partidos, creo que el de Independiente, el de San Martín y San Juan, el de Central, y después creo que no hay más partidos en los que River haya hecho 2 o más goles. Entonces, y bueno, y el de Copa Argentina ante Bolívar, un rival obviamente mucho menor. Por eso es preocupante que River no tenga gol. La verdad que es un tema, insisto, que River ya debería estar mirando el mercado porque necesita reforzar dentro de varias posiciones, especialmente o puntualmente la delantera. Así que no mucho más. Las figuras del partido, me volvió a gustar lo de Mastantuono, más allá de esas cositas que creo que tienen que mejorar todavía, pero la verdad que sigue siendo con 17 años el mejor jugador de River, el jugador diferente, el jugador que le está dando cosas distintas al ataque de River. Después me gustó el partido, como decía antes, de Martínez Cuarta, Pablo Díaz, que tuvo ese error que no lo puse, ese error que casi termina en gol de Barcelona. Pablo Díaz, que siempre tiene esas acciones que por suerte no terminó en nada negativo. Ya creo que ya cumplió con su cuota de siempre tener una macanita, pero bueno, la verdad que otra vez me volvió a gustar el partido de Pablo Díaz. Creo que la dupla central tiene que ser esta, Martínez Cuarta y Pablo Díaz. Me gustó el partido de ambos. A Montiel lo vi por ahí un poquito, venía una lesión y lo noté por ahí un poquito de falta de ritmo. Pero bueno, es un jugador que obviamente no tengo ninguna duda de que cuando recupere ese ritmo va a ser muy importante, como lo venía haciendo antes de la lesión. Acuña, lo que hacía antes, alternó. La verdad que pasó bien al ataque, pero no estuvo preciso en los centros, por eso no me terminó gustando mucho el partido de Acuña. Castaño, creo que justo más Tantuono, lo tengo que poner en el podio, pues la verdad que me volvió a gustar mucho el partido colombiano. Enzo Pérez, lo que decía antes, creo que jugó su mejor partido, recuperó bastante en ataque, estuvo bien parado, estuvo bien posicionado. La verdad que me gustó el partido de Enzo Pérez, dentro de un contexto en el que el rival prácticamente no atacó, pero pero bueno, creo que hay por lo menos la mención, decir que creo que fue positivo su partido. Mesa, otra vez alternando entre buenas y malas, entre buenas decisiones y entre malas decisiones, entre alguna pérdida, entre alguna jugada en la que siempre conduce de más o retiene la pelota de más, algo en lo que ya lo vengo diciendo desde hace varios partidos. Mesa tiene que mejorar. Y después, bueno, Driussi con el penal errado, esa chance también que desperdició en el mano a mano. Tuvo cosas positivas Driussi en el juego, pero por ahí en el cómputo general no termina siendo su mejor partido. Y Colidio también tuvo cositas interesantes, pero bueno, después no mucho más. Como decía antes también, creo que Simón fue el mejor de los cambios que entró. El resto no entró bien. Otra vez los cambios no le dieron a River demasiadas soluciones. También creo que Gallardo demoró un poquito en los cambios, es verdad. Pero bueno, al margen de Simón, el resto la verdad que tampoco entró bien. Así que las figuras, vuelvo antes, creo que Mastantuono, Castaño y Martínez Cuarta, creo que fueron los tres jugadores de River que más me gustaron. Así que bueno, no mucho más. Hasta aquí el video. Como siempre les digo, los invito a suscribirse al canal, los invito a que le den like al video si es que les gustó. Compartan el video si es que les gustan estos tipos de análisis. Un video que seguramente me quedó muy largo, pero bueno. También que me sigan en el resto de mis redes sociales. Y bueno, ya saben, por supuesto, que todo lo demás. Así que este fue mi análisis de lo que fue el empate ya del otro día, del martes, entre River y el Barcelona de Ecuador. Así que bueno, hasta aquí el video. Me despido. Soy Matías Tejeda. Y ahora sí, nos estaremos viendo en un próximo video.